tal? Saludamos a todas las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo. Feliz Día de las Velitas para ustedes, para todas sus familias. En la recta final de su mandato, la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera, acepta nuestra invitación para conversar sobre lo que será esa maratón de cierre de sus actividades, que suponemos, gobernadora, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le genera sentimientos encontrados. Háblenos acerca de esto, de lo que siente y de cómo está en el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Un saludo especial a todas las personas que nos están siguiendo por las plataformas digitales del Heraldo. Feliz Día de Velitas. Y ya saben, a cuidar a los niños y a mantenerlos alejados de la pólvora. Estamos en un lugar mágico como es el Centro Internacional de Gastronomía, un homenaje a los inmigrantes que llegaron a finales de 1800, comienzos de 1900 al país por donde llegó todo el progreso, la modernidad, el desarrollo a Colombia, y se llamará Muelle 1888, que fue el año que arrancó la construcción del primer puerto marítimo del país, y es la razón por la cual hoy estamos recuperando este sitio especial, porque sin duda Puerto Colombia se ha consolidado como un destino turístico por excelencia. Bueno, gobernadora, la verdad es que esto es increíble lo que está pasando aquí en este que es el complejo del Malecón del Mar, que está integrado por el muelle recuperado de los 200 metros, pero también por la plaza, la recuperación de mangles, todo lo que ha sido la rehabilitación de las playas, este centro gastronómico, el mercado Sazón Atlántico que está al lado, y de fondo vemos también el faro de Puerto Colombia que será inaugurado en los próximos días. La apuesta del turismo siempre estuvo en el ADN de Elsa Noguera. ¿Por qué el turismo? ¿En qué momento, gobernadora, usted dijo este puede ser el gran motor de desarrollo económico del departamento? Bueno, yo creo que esta apuesta por el turismo, Erika, describe un poco lo que es Elsa Noguera. A mí me gusta desafiar los límites. Soy una persona que por lo general nunca encuentra en las dificultades, los problemas, un obstáculo, sino una oportunidad para ser mejor, para esforzarnos más. Y cuando empezó el COVID, la gente sufría mucho, no solo por contagiarse, sino porque perdían sus oportunidades de empleo, de emprendimiento, no tenían cómo alimentar a sus familias. Entonces, en un momento dado, todo el equipo de gobierno estábamos dedicados a atender la emergencia, pero ahí dijimos, como a mitad de año, cuando ya llevamos 4 meses todos metidos de fondo, 2020, hace 4 años, a mitad de año, cuando salen esas cifras de empleo, y estábamos en 2 dígitos, y la gente sufría horrible, y dijimos, no, un momento, la mitad del equipo nos dedicamos en la emergencia, que es lo más importante, salvar vidas, pero la otra mitad tiene que dedicarse a ejecutar la estrategia de reactivación económica, como fue Atlántico a toda marcha, y el turismo fue uno de los componentes indispensables porque queríamos aprovechar todo ese potencial que tenemos en los municipios para poder descubrir esa magia en cada uno de ellos y que la gente empezara a recorrer el Atlántico como un destino turístico, lo que parecía impensable, pero cuando uno desafía límites, cuando nos planteamos lograr hasta lo imposible de la mano con la gente, hoy los resultados son impresionantes y la gente está llegando aquí a Puerto Colombia y van a seguir llegando muy seguramente a futuro. Realmente lo que se hizo fue como identificar las fortalezas de cada municipio. Aquí claramente en la franja costera pues tenemos obviamente la belleza, la majestuosidad del Mar Caribe, pero por ejemplo en Uciacurí, que era un municipio que visitaban 400 personas, hoy están llegando cerca de 24.000 al mes. Al mes, es verdaderamente maravilloso. Ahí fue una articulación entre lo público y lo privado, porque lo que se hizo fue pintar esas casas tan hermosas y a partir de esa intervención eso hizo clic, todo cambió. Es que hay cosas que nos parecen obvias porque las estamos viendo todos los días, como este mar. Tener el Mar Caribe al frente, o sea, es un privilegio que Papá Dios nos ha regalado y resulta que no lo aprovechábamos. Cuando fui alcaldesa, luché mucho porque la ciudad se conectara con el río Magdalena. Y recuerdo que desde la planificación, cuando estábamos con ese plan de ordenamiento territorial, le propusimos a la ciudad darle la cara al río y dijimos,
¿Qué tal si 5 kilómetros que van desde el Puerta de Oro, el centro de convenciones, hasta la Loma, se los regalamos a los ciudadanos y el resto sí que siga con uso industrial y portuario? Y al principio hubo todo tipo de rechazo. La gente nos decía que estábamos especulando con el valor de la tierra y ahora nos propusimos lo mismo hacer con el mar, que pudiéramos disfrutar de nuestro mar del Atlántico, porque estamos ubicados en la mejor esquina de Colombia. Estamos justo donde el río Magdalena abraza el mar Caribe y por eso la recuperación de las playas, por eso la recuperación de los deportes náuticos. Pero en Usiacurí teníamos otra magia, que era un municipio hermoso, casi como en montañitas, tenía una edificación muy bonita y su gente soñaba con ser un sitio turístico. Y la gente llegaba ocasionalmente a buscar artesanías, pero tú no te echas ese viaje de 45 minutos solo para comprar artesanías. Pero hoy lo que han descubierto es unos murales espectaculares en todas partes que además hacen honor a la reserva de Luriza porque son las aves endémicas que solo nacen, se desarrollan y mueren a 15 minutos de Usiacurí, la primera reserva ambiental de todo el departamento del Atlántico. Es además declarado como un municipio sostenible. Y bueno, gracias a las intervenciones en infraestructura turística que adelantamos, como el mirador, como el centro de exposición artesanal, como lo que es el mejoramiento de la Plaza Julio Flores, la recuperación de los pozos medicinales, todo eso hace que la gente pase un día feliz. Hoy en Usiacurí tenemos 22 restaurantes, antes teníamos 2. Tenemos 2 cajeros electrónicos. Los cajeros electrónicos solo llegan donde hay progreso. Claro. No llegan si la gente no los va a Oiga, usar. gobernadora, revelemos esta historia, esta anécdota, porque así fue. En el periódico publicamos un fin de semana ese tema de Usiacurí y la gente como que se dio cuenta que tenía una posibilidad en el departamento y ese día todo el mundo se fue para Usiacurí y colapsó Usiacurí porque eso, encontraron fue 1 o 2 restaurantes. Eso fue en el 2021, impresionante como ven el Heraldo, porque el Heraldo saca como un doble página y bueno, también en sus redes sociales, la magia de Usiacurí. Y empieza a llegar todo el mundo y fue espectacular porque ese fin de semana era puente. Sí. Y la alcaldesa estaba en el 2021 en el Festival Vallenato, que no fue en abril, sino que fue como en septiembre, octubre, fue en octubre, un fin de semana de octubre. Y la pobre alcaldesa le tocó dejar su primera vacación después de más de año y medio que no cogía, porque le dicen, la gente está llegando a montones y una crisis de éxito porque no teníamos capacitados a los turistas, a los guías de los turistas, de tal forma, bueno, no habían restaurantes, no había señalética que dijera por dónde ir. Y bueno, a partir de esa publicación del Heraldo, no ha dejado de llegar la gente todos los fines de semana, incluso en días de semana. Y el mejor indicador económico que tenemos es que las artesanas o las unidades productivas de artesanas solo se ganaban al mes 350,000 pesos y hoy reciben 2,5 millones de pesos todos los meses producto de su actividad artesanal, gracias a que llegan muchísimos turistas y todo el tiempo están vendiendo sus artículos. Gobernadora, son lecciones aprendidas que evidentemente deben servir para mejorar esas hojas de ruta, esos planes estratégicos, porque sí es posible encontrar esa vocación. Pero entonces ahí viene un trabajo también que es muy importante, es cómo conseguimos los recursos para todo, porque si bien es cierto que la pandemia cambió evidentemente el proyecto de la gobernación del Atlántico frente a que había que dar una atención sanitaria prioritaria, que había que también recuperar toda la actividad económica de los habitantes del departamento, marca esos derroteros, pero entonces había que redireccionar los recursos y conseguir la plata. Plata del orden de los municipios, que más bien no es mucho. Gracias. El departamento y la nación. ¿Eso cómo se logra? Bueno, generando confianza, porque para poder disparar los ingresos departamentales,
hay que generar confianza, que la plática está bien invertida, que el contribuyente sienta que vale la pena pagar sus impuestos. Y por eso lo primero fue tratar de tener un sistema de finanzas sólida, pero además que el manejo de los recursos sea transparente, que la rendición de cuentas permanentes sea pues parte de nuestro gobierno, y así fue como logramos incrementar los recursos. Hoy la gente paga los impuestos con mucha confianza. Los bancos también creen que hicieron, pues, jugaron un papel fundamental porque nos prestaron el dinero, pero yo creo que lo más importante fue que a comienzos del 2020, cuando vemos que viene esa pandemia, cuando se desploman los ingresos propios, cuando se caen también las transferencias del gobierno nacional, dijimos toca priorizar. Y la mejor forma de priorizar es pidiéndole a la gente que nos dijera qué es lo que quería. Y por eso para nosotros el presupuesto participativo es fundamental. Y fue la gente la que nos decía que querían el espacio público recuperado, que querían una intervención que les permitiera mejorar el turismo, que querían el puesto de salud cerca a sus casas porque no querían siempre estar cogiendo un bus o un transporte para llegar a la cabecera municipal, sino que en su corregimiento pudieran tener los servicios de primer nivel. Cuando eso se logra, por eso es que la gente está feliz con lo que hacemos, porque cuando vinimos a Puerto y nos sentamos con toda la comunidad, les decíamos, ¿qué tal si ustedes nos dicen qué quieren para su municipio? Y nos hablaban que querían una gran plaza integrada con el mar, que querían la recuperación del muelle, que querían restaurantes. Y fue así como hoy cuando llevamos las obras, ya la gente las recibe, las cuidan, y ni hablar los parques, claro, que los creamos de la mano con la gente. Bueno, pero parece fácil, la verdad es que escuchándola parece fácil, pero hay una serie de retos que van saliendo en el camino. Lo del dinero, sin duda, porque es lo más difícil. Es lo más complejo. ¿Qué tan endeudados quedamos, gobernador? Quedamos endeudados, pero sí, con una deuda sostenible, de tal forma que se pueda pagar oportunamente con los ingresos. Pero sí hay una deuda, pero es una deuda completamente sostenible. Estamos en calificación A, estamos en primer puesto por parte del DNP. La gente está pagando porque no es solamente un acto de confianza, hubo todo un proceso de modernización de la gestión tributaria que permite hoy que se pague de manera más fácil la contribución, los impuestos. Tenemos una fiscalización interesante y toda esa modernización que también ocurrió en Barranquilla la llevamos al Departamento del Atlántico, y hoy por eso tenemos unos ingresos que vienen creciendo de manera sostenida. Bueno, ¿identifican ustedes esa vocación en los municipios? ¿Consiguen los recursos? ¿Articulan con la nación? Porque también la nación juega un papel muy importante en todo esto, y van surgiendo como esos retos. El tema de los servicios públicos, gobernadora, el tema de las vías, de las carreteras, porque evidentemente tenemos el centro de deportes náuticos que va a ser tan importante, que las obras van avanzando ahí en Salinas del Rey, pero evidentemente teníamos una dificultad con el tema de agua potable, de servicios públicos, en el caso de la agroindustria, de la electrificación rural. Entonces, van surgiendo una serie de necesidades. ¿Cómo se organiza todo eso? Por ejemplo, en el tema de los servicios públicos, porque al fin y al cabo ha sido otro tema también en el ADN de Elsa Noguera y de su administración, llevar agua potable, llevar saneamiento básico a la gente. Bueno, cuando arrancamos el gobierno, estábamos en pleno COVID, y ojalá nos hubieran dado un manual para el manejo del COVID. Lo cierto es que ninguno de los gobernantes estaba preparado para ello. Y nosotros pensamos que íbamos a tener una administración muy tranquila, porque conformamos un equipo de gobierno con mucha experiencia. Venían personas después de trabajar en la alcaldía de Barranquilla, una entidad acostumbrada a dar resultados. Me trajo un grupo importante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, también con una gran experiencia desde lo nacional. En la Gobernación del Atlántico encontramos gente muy valiosa, con unas capacidades institucionales muy fuertes, fortalecidas, y dijimos, no, esto va a ser muy tranquilo. Va a salir fácil. Pero lo único cierto que hoy tenemos en el mundo actual es la volatilidad, el cambio.
por eso teníamos que adaptarnos rápidamente al cambio, teníamos que ser flexibles, teníamos que tomar decisiones en momentos de mucha turbulencia, en momentos en que estábamos muy nerviosos, pero no podíamos dejar que esa incertidumbre, que esos temores nos impidieran actuar. Lo peor en momentos de crisis es la inacción. Ujú. Teníamos que actuar y sobre la marcha ir Cambiarlo todo, corrigiendo. se cambió muchas cosas en el... Claro, sobre la marcha íbamos corrigiendo, Ujú. pero lo importante es que en ningún momento nos quedamos quietos y íbamos corrigiendo, íbamos aprendiendo, pero parece mentira, en crisis uno saca como una fuerza interior mayor a cuando uno está en una zona de confort. Y encontramos dos situaciones que nos tenían bastante preocupados. Lo primero era un sistema de salud que realmente era deficiente. Teníamos el hospital de alta complejidad, que era el CARI, cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación. Y además, la medida mundial de la Organización Mundial de la Salud era lávense las manos, lávense las manos. Y nos ¿Dónde? reclamaban en los municipios, pero ¿cómo nos vamos a lavar las manos si tenemos solo Barranquilla con agua 24/7? Tenían los corregimientos que salir en burro a ir al Hawái o buscar el agua de pozo. Y el agua de pozo es terrible para ellos. Ellos no la usan ni siquiera para cocinar porque la tienen que hervir. Además, cuando se bañan, el champú no hace espuma. Y para nosotros las mujeres que somos vanidosas, hoy que estoy sufriendo con el pelo en Pero es esta que estamos al entrevista, lado del que mar, se sienta la gobernadora. brisa, pero bueno, queda tieso. Decía una señora de Ibácharo, que es un corregimiento que tenemos en Piojó, que es lo más lejano a donde llevamos agua potable, que el pelo les quedaba como muñeca de trapo salida de arroyo, o sea, tieso, tieso, tieso. Y la gente se Entonces, había resignado a y vivir la en esas gente estaba condiciones. súper resignada, pero con la pandemia la gente se empezó a poner nerviosa por no tener el servicio. Y eso nos sirvió para priorizar salud y agua potable. Y ahorita me preguntabas por los servicios públicos. Nos propusimos llevarle agua potable 24/7 a todos, o sea, todas las zonas del departamento. Teníamos solo Barranquilla, hoy tenemos 18 municipios con agua 24/7 en cabecera y vamos a llegar a 37 corregimientos con agua potable y las cabeceras van a tener las 23 agua 24/7 una vez finalicen las obras, no alcanzamos a terminarlas, pero muy seguramente a partir de junio, septiembre del próximo año ya vamos a tener todo el territorio del Departamento del Atlántico con agua 24/7. La infección descomunal en ¿Eso este tema, qué pero es? hacía falta. Hacía falta, pero de pronto si no hubiera sido por la pandemia, Erika, no hubiéramos sacado esa fuerza y esos recursos que aparecieron, mitad los pusimos nosotros y mitad los puso el gobierno nacional. Hay que decir que ahí la gestión fue impresionante. 200.000 millones de pesos para agua y alcantarillado, eso es muy bueno, que vinieron del gobierno nacional y fue, o sea, una misión faraónica, pero lo logramos y lo lindo es que hoy todas las personas del Atlántico van a poder abrir la pluma y sale el chorro, se van a poder bañar en regadera, que pareciera como algo obvio, pero no, esto no era obvio. Habían lugares que nunca en su vida, niños que nunca en su vida habían experimentado lo que es el agua de una regadera, tomar agua potable a cualquier hora del día, lavarse los dientes a cualquier hora del día, no tener que levantarse a altas horas de la noche para llenar los baldes y después bañarse con totuma, ni tampoco recoger el agua en burro, en los agüeys y bueno, el agua de pozo que molestaba tanto a los ciudadanos de los corregimientos. Gobernadora, se paga una deuda histórica con el tema del agua, que la verdad es que es insólito teniendo tanta agua y nosotros Rodeados de padeciendo agua. esas necesidades en las zonas rurales, en los municipios del departamento. El acueducto regional del norte, que por fin comenzó a ya hacer sus trabajos y demás, también fue algo que desde el gobierno anterior, del gobierno nacional me refiero, se venía trabajando, se concretó, ya ha comenzado a hacerse todo este tema de su ejecución. ¿Qué tanto va a redondear el acueducto tan esperado
ese trabajo de llevar agua a los municipios y también mejorar las condiciones en Barranquilla? Va a mejorar muchísimo área metropolitana, es decir, Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia Ujú. y la zona costera, lo que es Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Uciacurí. Es decir, 7 municipios, aparte de Barranquilla, se van a beneficiar con esta intervención. Pero lo más importante es que nos proyecta en los próximos 30 años. No importa cuánto crezcamos, vamos a tener disponibilidad de agua potable. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en Puerto Colombia como en Tubará, como en Juan de Acosta, como en Piojó, estamos recibiendo mucha inversión, mucho desarrollo en la zona costera, grandes emprendimientos, grandes proyectos urbanísticos y el problema es que no tenían Claro. disponibilidad de servicios públicos. Pero ahora con este gran proyecto como es el Acueducto del Norte, vamos a tener garantizada agua en 8 municipios para los próximos 30 años. Lo decíamos hace un momento, estaba todo muy, el foco puesto en el tema del agua, del saneamiento básico en virtud de la pandemia, pero también dentro de esa estrategia para recuperar la economía del departamento, el tema de la agroindustria. Mm, clave la electrificación rural para poder activar los distritos de riego, que al fin y al cabo es también, mire usted, el agua, que es la vida también para ese tipo de desarrollos agropecuarios. ¿Qué tanto se logró avanzar? Porque sí vemos unos hechos importantes en el sur del departamento. Ahí queda un camino señalado, pero se puede seguir avanzando. ¿En qué sentido, Elsa? Hemos avanzado muchísimo, casi que parecía imposible lo que hemos logrado hasta el momento. Pero lo lindo de esta inversión es que estamos dejando para los próximos años casi 9.000 hectáreas con la posibilidad de tener agua 24/7 con fines agrícolas. Hoy que tenemos 3.100 hectáreas cultivadas con limón Tahití, con palma de aceite, plátano y cacao. Ahora bien, la gente me pregunta, ¿pero por qué esos productos? Porque son productos que tienen vocación exportadora, que tienen una gran demanda internacional, que podemos cultivar y cultivar y cultivar y no nos dañamos el precio del mercado. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el llame, con la yuca, con la papaya? Que cultivamos y cuando ya llegamos a las 500 hectáreas ya no sabemos a quién venderle porque rinde muchísimo ese cultivo. En cambio, los productos que escogimos, que se van al exterior, tienen la posibilidad de crecer muchísimo y que te sigan pagando un muy buen precio, de tal forma que son negocios para los próximos 20 y 25 años. Y es la razón por la cual hoy nuestros empresarios, nuestros campesinos se autodenominan empresarios y emprendedores del campo, porque ellos saben que esa parcela de 5, 6, 7 hectáreas, 3 hectáreas, es su industria, su empresa, para ellos y para las futuras generaciones en los próximos 25 años. Pero lo lindo es mirar ya los resultados Ya les está palpables pagando. que de verdad hoy están recibiendo. Y eso que no vamos a ver el pleno boom es después del tercer año, cuando ya la productividad esté súper alta. Pero a pesar de que estamos en los primeros 18 meses, los primeros 24 meses, ya estamos recogiendo muy buena cosecha. Y nada más en la etapa de preparación del suelo, cuando hay que limpiar, cuando después hay que instalar el sistema de riego, las obras de rehabilitación de riego, las obras de electrificación rural, la siembra, la recolección de cosecha. Todo eso tiene a Repelón en pleno empleo. Ya Santa Lucía y Suán, que apenas inician con la siembra de cacao y plátano, pero que vamos a correr mucho estas 3 semanas, también comienzan a sentir la demanda de mano de obra para practicar, pues para poder utilizar o poner al servicio de estos cultivos. Y lo que se está viviendo en Repelón da gusto, porque me decía el alcalde, bueno, ya tienen 2 tiendas de supermercados de grandes plataformas, tienen también sucursales de banco. Antes para cualquier transacción tenían que ir no a Sabana Larga, Ajá. pero ya encuentran cualquier cantidad de oferta bancaria, tienen adicional a eso, bueno, la gente estaderos. Y me decía, porque yo sé que no es un muy buen ejemplo, pero ¿qué me decía el alcalde?
en los estaderos la gente tiene plata, Claro. porque la cerveza no se fía. Lo que quiere decir que Que están ya la pagan. pagando Bueno, pero que sean puntualmente y juiciosos y están ojalá llevando puedan platica a la casa. Pero organizar sus finanzas. otro cuento que es lindísimo en Repelón es que llegó tal crisis no solo en el agro, sino también en la pesca, porque en el embalse del Guájaro no había nada. Ahora sí es súper próspero la pesca por el repoblamiento que hicimos los 4 años consecutivos, pero las mamitas tenían que irse a Barranquilla a trabajar en casas de familia en servicios generales. Y hoy, y bueno, en ese momento tenían tanto a los pescadores como a los agricultores cuidando a los niños. Entonces la familia se fragmentó y hoy da gusto ver cómo todas las señoras regresan, hoy siguen manejando el hogar, siguen además participando porque en la pesca ellos pescan y quienes se encargan de la comercialización son las mujeres. Tenemos muchas mujeres también trabajando en el campo, de tal forma que los resultados son, o sea, Y son aquí hay una reales. vocación de permanencia, Elsa. La gente se queda en su municipio, no Ellos sale. quieren vivir en su Claro, municipio, claro. Y están a quieren gusto, además además. nacer en su municipio. Y esa fue otra de los grandes resultados que tenemos con esas inversiones que hicimos en mejoramiento de los hospitales municipales. Da gusto ver cómo la gente, bueno, en un momento dado nacían en sus municipios con las famosas parteras, pero bueno, luego ya todo se fue modernizando y les tocaba ir de pronto a Sabana Larga, ir a Baranoa, ir a Barranquilla a tener a sus hijos, pero ya ahora con esas inversiones en mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y fortalecimiento de la red primaria, hoy están naciendo en Palmar, por ejemplo, son palmarinos con un nuevo hospital que construimos. En Soledad, Bueno, lo parece del hospital, o mentira. sea, nos vimos la última vez allá y hay que ver que ese hospital le va a cambiar la vida a todos los habitantes de esa franja del departamento. Es que era increíble Soledad que no tuviera un hospital de las dimensiones que quedó el nuevo Juan Domínguez Romero, quedó como el mejor hospital con mejor dotación y la infraestructura es increíble de toda la región Caribe, de tal forma que pueda atender a esa población de 800.000 soledeños que teníamos allí, pero no disponían de un hospital para que recibieran un servicio oportuno, digno y de calidad. Oiga, gobernadora, a mí lo que me impresiona es que la capacidad de ejecución, ¿sí? Porque este hospital, por ejemplo, de Soledad, se hizo en tiempo récord. Cuando uno ve en Colombia que se demoran 3, 4, 5, 6, 7, 8 años haciendo una obra, uno dice, sí se puede hacerlo en corto tiempo, sobre todo sin que exista una necesidad de destinar más y más recursos. ¿Eso cómo se logra? Es decir, vamos a hacer esta obra en tal fecha. Y uno puede entender que haya unos retrasos comprensibles y demás, pero en últimas, ¿cuál es el nivel de exigencia que existe para que las obras realmente se entreguen a ti? Yo creo que va muy de acuerdo a nuestro ADN de la gobernación. Para nosotros los problemas no existen, los problemas se superan, las dificultades se superan, pero no se pueden volver un obstáculo. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que trabajar en la microgerencia, seguimiento todas las semanas a las diferentes obras, o si no las obras se paralizan. Y uno se sorprende, Erika, la cantidad de obras que porque falta un permiso, que porque el permiso en la autoridad ambiental o el permiso con el municipio, o los problemas de servicios públicos con la instalación, o los problemas con la comunidad. Y allí es tan importante hablar con la gente todo el tiempo, con tu contratista, con tu interventor, con los alcaldes, con los vecinos de la obra, porque entre todos buscamos esas soluciones. Por eso para mí el trabajo con la comunidad, con los equipos, con los grupos permanentes era indispensable, si no hoy con ese problema que tuvimos de la pandemia, donde el primer año era impensable que pudiéramos estar imaginándonos que íbamos a entregar un lugar como este, como es el centro gastronómico, era definitivo. Entonces, las obras las hemos podido entregar rápido, pero es precisamente por eso, por la microgerencia y por entender que los problemas se resuelven. Los problemas nunca se pueden volver un obstáculo que te impidan conseguir esos propósitos. Me van quedando varias frases aquí o varias expresiones
la microgerencia, ese trabajo con las comunidades, el presupuesto participativo, esa escucha activa de manera permanente y esa articulación entre los distintos sectores. ¿Cómo fue trabajar con el alcalde de Barranquilla, con Jaime Pumarejo, con los alcaldes de los municipios? Ahí, ¿qué tuvo que hacer Elsa, que es una gran componedora frente a muchas cosas? Porque a veces no todo el mundo va por por el mismo camino y sobre todo con el mismo ritmo. Sí, o sea, bueno, lo primero para mí es entender que como gobernadora no podía hacer absolutamente nada si no trabajaba de la mano, pero muy cerca a mis alcaldes. Ellos son los dueños del territorio, ellos son los que dicen si se puede o no se puede, son los que entregan los predios para la ejecución de las obras. Bueno, este es un predio que le pertenecía a la DIMAR y nos los entregaron en concesión, pero aquí adelantico tenemos otro predio que es donde se está haciendo el mercado Sazón Atlántico y el alcalde de Puerto hizo esa donación. Y si nosotros no trabajábamos con ellos, era muy difícil. A todos los conocía, su gran mayoría, a otros pues ya los había conocido en campaña, otros habíamos trabajado con anterioridad. Pero con el alcalde Jaime Pumarejo me unía una linda amistad de atrás. Con él llegamos juntos en el 2008, cuando la ciudad estaba con esa desesperanza a trabajar de la mano con el alcalde Alex Char y fue un ejercicio muy bonito porque crecimos juntos, aprendimos a querer, adorar a Barranquilla y bueno, afortunadamente pudimos tener esa linda experiencia, trabajar unidos y trabajar también por Barranquilla. Si bien la prioridad eran los municipios que eran los que más inversión necesitaban, Barranquilla tenía un gran alcalde por delante, pero lo cierto es que en Barranquilla también pudimos adelantar proyectos juntos. ¿El momento más difícil fue el momento de la pandemia, gobernador? Sí, fue Para usted, en lo personal. para mí, no, para mí en lo personal totalmente, o sea, es un momento que no quisiera vivir más nunca en mi vida, que no quisiera que ningún gobernante lo viva, porque realmente el día a día se vivía con mucha intensidad y con mucho aprendizaje, pero creo que la principal lección fue que había que trabajar en equipo, que juntos somos más, que de nada servía eh, separarnos o responsabilizar a alguien. No era momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones y de aprender juntos. Y fue muy bonito esa unión que logramos con los gremios de la ciudad, con los pastores, con las diferentes iglesias que nos ayudaron, sobre todo en el primer desafío, que fue que todos tomáramos conciencia de la importancia del autocuidado, que en ese momento de pico que tuvimos en junio, julio del 2001, había que quedarnos en casa, teníamos que aplazar la rumba, no podíamos estar compartiendo con los demás porque nos exponía mucho a, pues a contagiarnos y en momentos de pico las camas eran insuficientes, pero ese ejercicio se logró, vinieron medidas de confinamiento muy duras y para mí lo más lindo fue que todo el mundo lo acogió. Y Barranquilla y el Atlántico tuvimos un pico muy alto Muy duro. en ese primer año, Pero después un pico yo me leve acuerdo en el de algunas 21. conversaciones con ustedes en ese momento crítico de ver cómo todos podíamos articularnos para sacar a la ciudad, sacar al departamento de ese escenario que usted dibuja, gobernadora. Y sí, se vivió con mucha ansiedad y con mucha angustia, pero evidentemente eso es lo que pone a prueba a los líderes como usted. Bueno, los medios de comunicación jugaron un rol fundamental porque nos arroparon, nos acompañaron, todo la parte pedagógica de lo importante de utilizar el tapabocas, de lavarnos las manos, de mantener el distanciamiento social que parecía obvio, pero no lo hacíamos, porque recordemos que fuimos los primeros en tener pico en el país y recuerdo que todo el mundo decía, no, es que en tal parte hacen las cosas súper bien y no, es que los costeños son súper rumberos y nos estigmatizaron y claro, esos barranquilleros que no se saben quedar en la casa. Y el tiempo demostró que en todos los rincones del mundo llegó el COVID y también ocurrió en Colombia, pero bueno, ya llegó un tiempito después cuando las ciudades estaban mejor preparadas. Recordemos que por ser los primeros nos tocó correr más que todo el mundo y bueno, yo creo que mi principal satisfacción fue haber
abierto el CARI, Sí. que lo convertimos en un centro Y el especializado de laboratorio. COVID, El el laboratorio de las laboratorio para pruebas y poder todo. hacer pruebas en tiempo récord, pero fue muy lindo cómo el equipo se esforzó, cómo los secretarios salieron a trabajar muertos del susto, porque primero Usted no misma. sabíamos que yo también, porque uno tenía temor por nuestras vidas, por no contagiar a nuestras familias. A mí por lo menos me tocó irme del apartamento, a ti te tocó Por su vivir vivir en en el el Heraldo, Heraldo. sí, O sea, fueron por su momentos esposo, real. y Mi fue esposo muy además difícil. con insuficiencia renal y yo lo quería como contagiarlo. Y bueno, afortunadamente se contagió, pero no lo contagié yo nunca. Siempre le dio primero a él que a mí. Y bueno, son momentos que ya quedaron en el pasado, pero nos quedan muchos aprendizajes, sobre todo humildad, trabajo en equipo, estar siempre conscientes de que no lo sabemos todas, que tenemos que preguntar para poder ser mucho más asertivos en los procesos de toma de decisión. Y trabajo en equipo es justamente, y retomando un poco toda esa articulación con, por ejemplo, con Puerto Colombia y con todos los alcaldes de nuestros municipios costeros, la obra de la Gran Vía. Esa sí que es una demostración de trabajo en equipo, porque se consiguió una plata que es verdaderamente importante, más de 200.000 millones de pesos, entre otras cosas de regalías. Y ahí la importancia de dejar 100.000 del 100.000 gobierno del gobierno nacional y nacional y 100.000 de 100.000. regalías. Exactamente, figúrese, es decir, es un trabajo que significa de llevar en el momento oportuno el proyecto a las personas clave e insistir y defenderlo. Es una lección también bien importante porque si vamos a esperar que nosotros consigamos los recursos en lo local, nunca vamos a poder hacer las obras. Tenemos que saber cómo llegar al ámbito nacional. La Gran Vía es pues una obra espectacular porque un gran territorio merece una gran vía, pero es tan linda la historia porque la teníamos prevista en época de campaña, porque es una vía que nos acerca a los colegios, a las universidades, a los servicios de salud, al comercio y también al complejo habitacional, porque hay mucha gente viviendo sobre ese corredor. Pero en su momento fue construida como una vía intermunicipal, no tenía ni siquiera andenes, los puentes peatonales, o sea, fue pensada solo en los vehículos y queríamos una vía que pensara también en los peatones, en la bicicleta, en el coche, en la silla de ruedas. Y cuando llegó la pandemia dijimos, no, imposible, la plata, ¿cómo la vamos a conseguir? Eso es muy difícil, hay otras prioridades, no podemos. Pero no nos quedemos con ese sueño. ¿Y qué tal si el primer año sacamos, aruñamos ahí un poquito de plata y sacamos un concurso de mérito para que viniera una firma a realizarnos el diseño, estudios y diseños en fase 3, de tal forma que cuando tuviéramos esos estudios y diseños en fase 3 pudiéramos ir al gobierno nacional a solicitar recursos, pudiéramos ir a regalías porque teníamos unos muy buenos estudios. Y así fue, en el 2021 empezamos a buscar la platica y en el 2022 contratamos. Ya sabíamos que no íbamos a entregar, pero va muy bien. Vamos a dejarla el 30 de diciembre, la primera parte que va desde la circunvalar hasta la Universidad del Norte en un 80%. Eso es casi lista. Tenemos los carriles totalmente listos. ¿Qué nos falta? Completar el deprimido, un puente peatonal a la altura del Colegio Sagrado Corazón y el resto queda completamente listo, los 3 carriles de ida, los 3 carriles de regreso, el separador central, todo lo que es la tubería que se hizo, pues se reubicó, también todo quedó subterráneo, el tema de las redes eléctricas y queda el espacio público también listo, el lado que va de Barranquilla a Puerto Colombia. Entonces quedan unos pedacitos que es donde va el puente peatonal, que queda pendiente, y el deprimido queda casi listo, pero la lluvia llovió muchísimo en noviembre, y como es un deprimido, se nos llenaba de agua, entonces nos imposibilitaba adelantar más la vía. Pero nos vamos muy satisfechas con esa vía porque la dejamos en un 80%, y la segunda, que se demoró un poquito más, porque bueno, la primera conseguimos primero la plata de la nación, la segunda fue con recursos de regalías que la contratamos después,
quedan un 25%, pero la gestión predial completamente vista. Entonces, con unos muy buenos diseños y completa la gestión predial, consideramos que la ejecución será muy rápida y tardará todo el 2024, pero ya a finales del 2024 tendremos desde la circunvalar de Barranquilla hasta la segunda circunvalar, que es donde está la Universidad del Atlántico. Es lo que tienen las obras, hay que definitivamente esperar a que puedan estar terminadas. Preguntas cortas para respuestas cortas, gobernadora, ya en este tramo final de esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Bellas Artes, ¿qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta? Va bien, Bellas Artes es una obra complicada porque es patrimonial, pero la dejamos muy bien, dejamos 4 bloques listos, quedaría el teatro, pero para febrero del próximo año, no, perdón, el museo para febrero del próximo año, y dejamos completamente financiado el teatro, que serían 3 meses más. ¿El subsidio de vivienda para jóvenes que otorgó la Gobernación del Atlántico debería mantenerse? Sí, sin duda. El subsidio de vivienda ayuda a cerrar, porque no fue solo para jóvenes, sino para todo el comprador de vivienda. Con el incremento de las tasas de interés se dificultaba el cierre financiero, se dificultaba conseguir la platica para la cuota inicial, y con eso fue un dinamizador que además permitió llegar a 8 municipios distintos a Barranquilla y Soledad, es decir, proyectos de vivienda en los municipios diferentes a Barranquilla y Soledad, donde se concentraba la oferta de vivienda de interés prioritario. ¿Cómo hace Elsa Noguera para que le rinda la plática? Me imagino que en la casa usted es la que mueve las finanzas, pero en general, ¿cómo lograr verdaderamente el cierre financiero de los proyectos para que puedan ser ejecutados a tiempo? No, hay que buscar recursos en todas partes y hay que ayudarnos con todo, con gobierno nacional, cofinanciación de los municipios, que es menor, pero ese esfuerzo que ponen ellos dándonos los predios, entregando los permisos, o hay veces poniendo algo de platica, eso sirve muchísimo porque entre todos juntos, como digo yo, siempre somos más. Pero yo creo que la clave del éxito es generar confianza. Cuando generamos confianza es más fácil que lleguen los recursos. El desempeño fiscal, la buena calificación, el liderazgo, el primer lugar en el Departamento del Atlántico, dice el Departamento Nacional de Planeación, así lo confirma. ¿Qué le diría usted a los alcaldes que van en este momento a comenzar su gestión a partir del 1 de enero de 2024, precisamente en aras de una transparencia en las finanzas y de que la plata les sea verdaderamente útil? Que organicen la gestión tributaria, que lo hagan desde el primer día, que no le tengan miedo. Hay veces les da temor hacer una actualización catastral porque después el predial llega costoso y entonces ya no van a querer a ese alcalde. Al principio a nadie le gusta que cobren impuestos. Yo recuerdo cuando apretamos el cobro del impuesto vehicular, que hicimos una cantidad de embargos y me llamaba todo el mundo, pero vieras, este año todo el mundo juiciosito pagando su impuesto. Hay veces la gente no sabe que tienen que pagar ese impuesto, no saben que tienen que pagar el predial, pero cuando hay una actualización del catastro, cuando hay una buena gestión de cobro, cuando las obras se ven, cuando gobiernas con transparencia, la gente y los ciudadanos empiezan a pagar oportunamente su obligación tributaria. Comenzó y se está llevando a cabo, suponemos, el empalme con su sucesor, con Eduardo Verano de la Rosa. Un mensaje que le deja a él de manera pública, lo que le dijo ahí en Petit Comité cuando lo tenía al lado allá en su despacho, gobernadora. Bueno, el gobernador Verano no necesita consejos. Imagínense, 3 veces gobernador, lo ha hecho muy bien, la gente lo quiere, pero quizás el consejo que le doy a todos los gobernantes es que estén cerca a la gente. No hay nada más efectivo para la toma de decisiones que escuchar a la gente, ir a los municipios, recorrer las calles, recorrer los barrios, escuchar a los jóvenes, escuchar a los adultos mayores, en la medida. Y hay veces los gobernantes queremos que solo nos digan cosas lindas y resulta que eso no es efectivo. Tiene la gente también que reclamarnos, que criticarnos, y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar esa crítica para poder corregir. ¿Qué es lo más duro que le dijeron a usted? No, a mí me han dicho de todo, pero yo lo cojo con cariño. Sobre todo es
ay, nos tiene olvidado. Y cuando me dicen eso me llega al corazón, me siento como que habremos hecho que no, que se siente así ese ciudadano, pero enseguida lo escuchamos con de verdad, con ganas de descubrir por qué está sintiendo ese dolor. Y cuando nos abrimos, cuando nos ponemos en sus zapatos, es mucho más fácil tratar de resolver su dificultad, su problema. Bueno, pero se lo cambio entonces. ¿Qué le diría a Verano? Gobernador, tiene que seguir esto, cuídeme el centro gastronómico, termíneme tal cosita. Y también al entrante alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. ¿Qué les diría puntualmente de algo que Elsa No, Noguera tiene en el corazón? que sigan recorriendo, pero que comprendan, sobre todo esto va para los dos, que el turismo del Atlántico también les sirve a Barranquilla. Estos son oportunidades de empleo, de emprendimiento para nuestra gente. Cada vez que vienen estos proyectos, los restaurantes se llenan, los hoteles se llenan, llega mucho más inversión, las escuelas de deportes náuticos están llenísimas con muchos estudiantes y eso es mejoramiento de la calidad de vida para todos. Por primera vez el Atlántico, luego de que nunca habíamos estado en el top 5, aparecimos como el destino que escogen los colombianos para pasar las vacaciones. Ya no solo están llegando a Barranquilla, sino que descubren que en nuestros municipios también hay magia y pueden estar muchos más días en Barranquilla o en el Atlántico, porque lo que hay es sitios por descubrir. ¿Qué le gustaría decirle al presidente Gustavo Petro en estas últimas semanas de su gobierno? ¿No? Que aquí están los gobernantes que queremos hacer equipo con él, se lo hemos dicho siempre que hemos trabajado, que en la medida que converse con los territorios va a ser mucho más fácil gobernar a Colombia. 2 de enero de 2024, porque el primero estará en la posesión acompañando a su sucesor. 2 de enero de 2024 de Elsa Noguera. En la playa, bueno, el primero vamos a estar exacto aquí acompañando a nuestros próximos gobernantes, pero el 2 estaremos en Barú. ¿Qué es lo que más va a extrañar Elsa Noguera de todo este trajín, de todo este ajetreo? No, yo creo que la gente, el cariño de la gente, estar recorriendo los municipios, eso me lo dice mi mamá, te va a hacer falta salir todos los días a un municipio, pero mi mamá también me dice, pero los pudiste recorrer gracias al trabajo que hicieron tus antecesores, que dejaron una red vial espectacular en el departamento del Atlántico. ¿Se le volvería a medir a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio? No, yo creo que ya no. Quiero el sector privado, pero no porque no me gusta lo que hago, sino que yo creo que ya va siendo tiempo de la familia. La familia nos reclama mucho, mi esposo sobre todo no quiere saber más de lo público. Y no, mi familia en general me han pedido como que me apoyan, que me han acompañado, pero yo creo que también va siendo tiempo de que nuevos líderes eh, ocupen estos puestos, porque lo cierto es que hay una nueva generación de líderes que aman lo público y que lo harían de maravilla. Un deseo que no pudo cumplir, Elsa. Bueno, entregar completamente malecón del mar, corrimos con las obras, pero lo cierto es que estas obras turísticas las dejamos para el final, priorizamos el agua potable, priorizamos la salud y no nos alcanzó el tiempo, no nos alcanzó también para Bellas Artes, pero muy seguramente en los próximos meses del 2024 estarán al servicio de nuestra gente. Su mayor satisfacción. Haber estado cerca de la gente, haber recorrido los municipios, yo creo que más allá de los resultados, estar cerca de la gente fue lo que más satisfacción me dejó y bueno, eso conllevó a los buenos resultados, por eso hoy hay agua, por eso hay una mejor salud, por eso la gente hoy tiene trabajo, bien sea en el campo o en el turismo. Este 7 de diciembre, hoy es 7 de diciembre, gobernadora, ¿usted va a encender una luz por quién? Velitas, por la paz, por la tranquilidad de todos, pero sobre todo por la salud. Yo creo que cuando hay salud, el resto viene por añadidura. Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Gobernadora, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Erika, a Estos 4 ti, años. gracias por todo. Adelante siempre.